Sigue siendo una alegría el milagro de este encuentro con ustedes en Acción Popular hoy en la mañana. El periódico El Día de hoy habla de la comparecencia del Partido Revolucionario Dominicano en el Palacio Nacional pidiendo endurecer las cláusulas del reglamento que debe regir la aplicación de la ley de naturalización. El periódico Hoy del sábado venía con una publicación, con una foto de Juliana de Guiz mostrando su cédula como dominicana, y decía el titular del periódico Hoy del sábado: por fin se hizo justicia. Vimos al vocero del PRD en el Palacio, en una rueda de prensa, pidiendo en el Palacio endurecer. Eso es la portada del periódico El Día de hoy, donde aparece el vocero del Partido Revolucionario Dominicano hablando de endurecer el reglamento. Hemos visto al periódico Diario Libre de ayer, el doctor Adriano Miguel Tejada, preguntando que cuántos serán. Todo el mundo ha enfilado sus cañones al reglamento. Y nos preguntamos, ¿dónde estaban esos señores cuando la ley? Cuando se hizo la ley de naturalización, ¿dónde estaba Adriano Miguel Tejada? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Víctor Gómez Casanova y el PRD, Miguel Vargas Maldonado? Para esa ley hubo consenso con Miguel Vargas Maldonado. Apoyó la ley de naturalización. Adriano Miguel Tejada era parte de la comisión que estaba evaluando el número de ilegales registrados en el libro de la Junta Central Electoral. Y sabe muy bien cuántas personas se evaluaron y sabe muy bien cuántas personas contienen los libros de la Junta que son sujetos de la ley de naturalización. Pero el problema es desacreditar el reglamento. La estrategia es desacreditar el reglamento. Esa es la estrategia. ¿De quién? De los mismos que apoyaron la oferta política de la ley de naturalización. Ellos mismos. Porque ¿qué ha pasado? Es lo del conde Romanones en España. No importa que la Asamblea de los Diputados, que el Congreso de los Diputados me hagan la ley si me dejan a mí hacer el reglamento. Es la expresión más socorrida de la política española, la del conde Romanones. No importa que el Congreso de los Diputados hagan la ley si me permiten a mí hacer el reglamento. El problema es el reglamento, no es el reglamento. El problema es la burocracia y los fondos que genera el reglamento. ¿Quién tiene el poder sobre ellos? ¿Quién controla? Porque hay toda una orientación, toda una estrategia para que sea la Junta Central Electoral, el prócer Roberto Rosario,
quien tenga el control, que el prócer Roberto Rosario tenga el control del reglamento y el control de la ley de naturalización. Porque, ¿qué ha pasado? Que un grupo político ha objetivado la ley y no ha visto la subjetivación que tiene la ley. Han convertido en un objetivo económico, en un objetivo político, la ley de naturalización. Y no en un sujeto, en un subjetivo político, que es lo que debe ser, y es lo que estamos defendiendo. ¿Quiénes son los sujetos de esa ley? No los objetos. Roberto Rosario piensa en los objetos de esta ley, como los Vincho Castillo, que con otra excusa, con una excusa política, están optando el reglamento, buscando chantajear políticamente y negociar otras cosas personales que tienen los Castillos, asuntos personales que tienen los Castillos, asuntos personales de orden internacional. Es lo que les lleva a optar el reglamento, porque quieren pactar esa agenda internacional que ellos tienen, y ustedes se darán cuenta más adelante. Dejen que pase el tiempo. No es asunto de rebeldía, no, hay una inquietud, hay una incomodidad en los Castillos por asuntos internacionales. Entonces, todas estas agendas se quieren conciliar con el reglamento. Aparece ahora de Gokin en la cola como vagón de tren Miguel Vargas Maldonado. Y no le sospecha, no le provoca sospecha, no le provoca suspicacia esta alianza de último minuto de Miguel Vargas con los Castillos, esta fusión política, no es sospechosa. ¿O es que después de las escuchas del espionaje de los Castillos a Guido Gómez, hablando de matar a Miguel Vargas, se han provocado esas alianzas, sospechosas alianzas, preocupantes alianzas del PRD con los Castillos? Después del espionaje a Guido Gómez de los Castillos en favor de Miguel Vargas, no le produce a ustedes sospecha. Y ahora esta fusión en la estrategia de desacreditar el reglamento. Y aparece el mismo que da a conocer la cinta de espionaje, el mismo señor, el mismo líder reformista y PRDista al mismo tiempo, Víctor Gómez Casanova, aparece ahora obstando el reglamento, tomando un nuevo cuerpo, una nueva figura, la de Vincito Castillo Semán. Porque así es la política dominicana, que usted a veces no sabe con quién está hablando. Usted no sabe con quién es verdaderamente que está conversando, de quién es la posición política. Imagínense ustedes un PRD llevando las políticas públicas de la familia Castillo. Y explíquenlo ahí. Esa sospechosa amistad, esa sospechosa solidaridad y comunidad en intereses políticos. Por eso tenemos un sistema político tan capicúa, un puro 6-5. Puro 6-5. Se trancó el juego, señores. Hagamos una pausa.
la declaración del Ministerio de Hacienda de ayer, que hoy sale en los periódicos, donde Hacienda dice que el impuesto a las compras por internet es correcto. Creo que quedan pocas dudas. Ya lo que tenemos son certezas de que esa es una decisión del presidente. Lo que Aduanas hizo, lo dijimos la semana pasada, era imposible creer que se hiciera sin el consentimiento del presidente. Porque ningún funcionario entraría en rebeldía con lo que son las decisiones del presidente. La política se nutre de la fuerza. El poder actúa por la fuerza. La ley, el decreto, la resolución son formas de fuerza. Son acciones de fuerza, pero disfrazadas de legalidad. Un decreto, una ley, una resolución es una acción de fuerza. Busca aplastar una minoría como quiera que sea. Esas son las acciones del poder. Es el poder que está actuando. Es el poder político lo que está actuando. ¿Se puede recurrir esa decisión de fuerza de Danilo Medina? Sí, se puede recurrir. Sí, se puede recurrir. Era delegado en Hacienda para que decida sobre una ley, sobre una decisión impositiva. Y esa es la conducta del poder político. No es otra. Ustedes creen otra cosa. Y le hemos advertido que es el poder. Y le hemos dicho que es el poder. ¿Y cómo se maneja? ¿Cuál es su rutina? Esa es una acción de Danilo Medina. Para que ustedes conozcan y entiendan. Cuando nos ven aquí criticar a Danilo Medina de la forma que lo hacemos, ustedes dicen nos excedemos. No, es la política la que nos obliga a tener que ver las cosas como son. Ustedes no las quieren ver así, las quieren ver siempre rosadas, y no son rosadas, son negro sobre blanco. Al color que más llega, agradable a la vista, es el gris, pero son negro sobre blanco. Hay una realidad fiscal en el país. El gobierno no tiene dinero. Y solo puede llegar, y lo hemos advertido, solo puede llegar a octubre con préstamos. Tiene que recaudar. Y va a recaudar aunque tenga que violar la ley y violar su propia ley. Buscará recaudar aunque tenga que violar la ley y violar su propia ley de ingresos y gastos públicos. Y entiéndanlo. Es el poder. El poder es igual que le he dicho siempre que el sol. Para tributarlo, la luz hace un acto horroroso. Se traga millones de estrellas cada día para producir la luz que nosotros tenemos. Ese sol, ese astro celeste, ese astro tranquilo, produce la luz con ese acto horroroso. Y así es el poder. El poder, las acciones son horrorosas porque es aplastar. Aplastar. Te pones de acuerdo conmigo o te aplasto. Y si no lo entendemos así, cuando tenemos que tratar los temas del poder, entonces estamos haciendo el ridículo. Esta es una acción de Danilo Medina. Y la prisa la pone la fiscalidad. No la pone la emotividad, que mucha gente está creyendo que esto es un asunto moral o que es un asunto pasional. La prisa la está poniendo la fiscalidad, la falta de dinero en el Estado. No hay forma de atender los compromisos. No hay forma de atender los compromisos. Y ven esos 5.600 millones de pesos que pueden ayudar.
porque el grano no ayuda, no llena granero, pero ayuda al compañero. Un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero. No resolverán el tamaño del déficit que tiene el gobierno hoy. La falta de liquidez que tiene el gobierno no se resolverá con eso, pero ayudará. Será menor el hoyo. ¿Qué es lo que no se quiere tratar? ¿Qué es lo que no se quiere tratar? El gobierno fiscalmente está desbordado. Desde la fiscalidad, el gobierno dominicano está desbordado. Carece de recursos para atender sus compromisos más elementales. Y esa prisa la está poniendo esa fiscalidad. Esa situación fiscal que esconde el Banco Central, que esconde impuestos internos, que esconde aduana, y todos los meses nos dicen récord en cobro, y el loco de turismo nos dice, no, tenemos récord, crecimiento del 18%. ¿Qué significa eso en las arcas nacionales? ¿Qué significa eso en las arcas nacionales? Tenemos un impuesto que está provocando choques en el poder, porque los bancos, que son quienes manejan el instrumento con que estas compras menores de 200 pesos se dan, estas compras menores de $200 son manejadas con tarjetas de crédito, como todas las compras en el exterior. ¿Y cuánto implica? $200, ese mercado está implicando cerca de 35,000 millones de pesos, 850 millones de dólares. Y esta resolución perjudicará a la banca dominicana. Por eso ayer Finfus apareció oponiéndose a este impuesto. Porque Finfus actúa por pedido a consignación de los bancos que son sus padrinos. La Fundación Institucionalidad y Justicia. Por eso Tulio le pedía al presidente que fijara una posición, y el presidente le contestó a los bancos, porque sabe que no es Servio Tulio que está pidiendo lo que aparecía en el periódico Diario Libre de ayer. El presidente sabe muy bien quién está detrás de Servio Tulio. Ustedes no lo saben, pero yo se lo he dicho varias veces. Finfus, lo que lleva en la política, es un grupo de presión estructural, un lobby de los bancos. Eso es lo que es Finfus, un lobby de los bancos. Entonces, Finfus comenzó a presionar los bancos. El presidente sabe que son los bancos, porque ellos son los que tienen las tarjetas de crédito para las compras por Internet. ¿Quiénes tienen los intereses? ¿Quiénes se ganan en las comisiones por las compras de Internet? La banca. La gente se ahorra, pero la banca también. Entonces la banca ha hecho causa común con la clase media, defendiendo, entre comillas, los intereses de la clase media. Y el presidente lo sabe. Ustedes quieren que yo les fije una posición. Hacienda se la dirá. Cuando Hacienda habla, la banca se calla. Ustedes verán que no hablará más la banca de ese impuesto, porque tiene techo de vidrio la banca dominicana. La banca retirará el apoyo a la lucha por la compra por Internet, ahora que está hablando Hacienda. El presidente ha puesto a Hacienda y a impuestos internos a hablar con los couriers y a hablar con la banca. Otra acción de fuerza, porque la banca sabe que tiene techo de vidrio, y que si le llega a Guarocuya a la banca, hay problemas con 6 o 7 mil millones de pesos que la banca se escabulle año por año en evasión fiscal. Entiendan que esto es política, no es pelótica ni tampoco crónica rosa. La justicia es lo que tenemos para recurrir este abuso del presidente Danilo Medina. Este abuso del presidente Danilo Medina solo se puede recurrir a la justicia. Y
y él puede desacatar lo que cualquier tribunal pueda decir y seguir cobrándolo, porque no es la primera vez que eso se hace aquí. No es la primera vez que eso se hace. Hipólito Mejía lo hizo Leonel Fernández. El recargo cambiario Hipólito Mejía lo puso por decreto. Y un tribunal declaró que eso era inconstitucional y se siguió cobrando. Y se siguió cobrando con Leonel Fernández. Y creo que parte de ese recargo cambiario se sigue cobrando en aduana con Danilo Medina. Porque son acciones de fuerza. Esos civilistas, que ustedes le llaman civilistas todos los días. Esos civilistas. Aquí se cobra en aduana y tenis indebidamente. El ITEVI se cobra indebidamente en aduana. Y el anticipo fiscal es un impuesto indebido, ilegal. Y se sigue cobrando. El problema tributario dominicano, que yo oigo hablando a cada rato, vamos para donde Agripino a hablar de pacto fiscal. Señores, eso es un relajo. Se impone lo que quiere el poder. Pacto fiscal, pacto eléctrico, se impone lo que quiere el poder. ¿Conversar de qué? En un país sin instituciones. ¿Conversar de qué? ¿Con qué presidente se va a conversar? ¿Con cuál de los presidentes? ¿Con cuál de los presidentes del país se conversará? Si se aplica un impuesto, se aprueba una reforma fiscal, la embajada americana dice que eso no puede ir porque va en contra del derecho de CAFTA. Y después de promulgada la reforma fiscal y promulgada la ley, se hace una corrección para esto. Se corrige la reforma fiscal, la ley, a requerimiento de un poder, que es la embajada americana y la Cámara Americana de Comercio. Y después se vuelve a poner, 6, 7, 8 meses después, se vuelve a poner el mismo impuesto. ¿Con qué presidente hablaremos? Porque tenemos presidentes nominales y tenemos presidentes de fuerza. ¿Con qué presidente hablaremos? Las mismas personas que hoy están hablando de la ley de naturalización en contra de nosotros, que tenían posiciones en contra de nosotros, cuando decíamos que esa ley no era necesaria y que esa ley era una violación política. Nosotros fuimos quienes más nos opusimos a la ley de naturalización. Ahora no quieren el hijo, el reglamento. No, lo que no había que permitir era el útero. No había que permitir que la mujer se preñara con la ley para evitar el hijo. Usted no quería el hijo, tiene que tragárselo. Nosotros estamos apoyando el hijo y queremos que ese hijo actúe correctamente. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un problema con este impuesto. Con esta resolución. Tenemos un problema político, no un problema jurídico. Tenemos un problema político. Repito, tenemos un problema político. El Tribunal Superior Administrativo podrá resolutar lo que quiera y el gobierno hará lo que le da la gana. Una sola forma tienen los pueblos cuando los gobiernos abusan: la rebelión. La rebelión. Y aquí lo que estamos viviendo son abusos corporativos del Estado y del sector privado. Porque esa resolución es para proteger bienes privados. ¿Ustedes saben por qué? No le había dicho nada, pero se lo voy a decir. Los grupos de presión estructural del Estado, los grupos de poder, tienen un problema a partir del día 1 de enero del 2015. Repito, los grupos de presión estructural del país tienen un problema a partir del día 1 de enero del 2015, que es el desmonte arancelario de un 97% de todo lo que viene de fuera al país. Repito, hay un problema estructural en la economía dominicana. Y muchos grupos económicos no podrán sobrevivir
a ese desmonte arancelario y se han cobijado en la sombra del gobierno para que el gobierno le resuelva el problema económico que ellos tienen. ¿Cómo? Socializando sus pérdidas. Nos tirarán a nosotros el problema de ese desmonte arancelario y ya comenzamos a sentirlo. El desmonte arancelario con ocasión del DERECAFTA obligará a grupos económicos del país, los productores de varilla, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses hubo una resolución igual, colocando un ad valorem a la varilla importada? Eso no podrá ser a partir de enero. Aquí habrá que sincerizar los precios. Y esas pérdidas, Danilo Medina se la tirará al pueblo dominicano arriba para garantizarle ganancias y rentabilidad a empresas privadas. Ese es el motivo de esto. Por eso CONEP y todos esos grupos empresariales están haciendo ese lobby y presionando al gobierno para que haga esto. Es así, no es de otra manera. Todas las pérdidas empresariales con ocasión del DERECAFTA caerán sobre los hombros de los dominicanos. Y ese impuesto viene con otros. Esperen octubre, que viene con otros. Aquí estaremos para que ustedes entiendan por qué estamos aquí conversando con ustedes cada día. Es de abusos en abusos, porque este es un poder, un gobierno y un poder político que solo conoce la fuerza. Solo conoce la fuerza. Aquí todas las acciones del Estado son acciones de fuerza, de hechos consumados, y así nos ha acostumbrado. Trujillo solo ha desaparecido del escenario, sigue mandando la República Dominicana. Trujillo solo ha desaparecido del escenario nominalmente. Trujillo nos sigue gobernando. Seguimos viviendo la misma dictadura de Trujillo desde el 61 hasta el año 2014. Es la misma maldita dictadura de Trujillo. Y aquí no sé qué, solo nos queda la rebelión. Es la rebelión. Es la desobediencia civil lo que nos queda. Y hagan conciencia de eso. Voy a tocar otro tema. En nombre de la lucha contra el narcotráfico y del celo con la frontera, pasaron en el fin de semana pasado muchas cosas. Ejército de República Dominicana inaugura centro de monitoreo con cámaras, 450 cámaras y $6 millones en cámaras. Helicópteros con $2 millones en equipamiento. Helicópteros para luchar contra el narcotráfico. Y muchos equipos, cámaras de vigilancia y muchos four wheel y muchas cosas compradas. Que vivan los suplidores. Que vivan los suplidores. Quienes venden cámaras y venden four wheels. Los motores de 4 ruedas que compraron las Fuerzas Armadas para vigilar la frontera. ¿Con qué dinero manejaremos todo eso? El mantenimiento de todo eso que se está comprando, ¿dónde aparecerá? ¿Con qué dinero? Había un juego cuando niño, con cáscara de huevo. ¿Con qué dinero? Con cáscara de huevo, pero se compraron los equipos. ¿Dónde está el dinero para eso? ¿Dónde están los recursos para manejar todas esas cámaras? ¿Dónde está la luz eléctrica en la frontera?
para monitorear todo eso? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está el personal calificado? ¿Dónde está el entrenamiento para toda esta encomienda que se le está consignando a los guardias en la frontera? Los 50,000 pesos de cada patana no da tiempo para que nadie joda con cámara. Nadie va a joder con cámara en la frontera, porque todo el mundo está pidiendo los 50,000 pesos que hay que llevar en la patana para pasar la varilla y el cemento para Haití. Vimos al senador de Baní hablar de que Haití es el principal foco de narcotráfico y contrabando en el país. Ridículo. Usted sabe muy bien que Baní es el mayor foco de contrabando del narcotráfico que hay en el país ahora mismo. Y usted no dice nada de eso. Usted habla de Asua. Usted habla de narcotráfico en Asua. Y usted sabe que es Baní, por donde la mayor cantidad de droga entra con los barcos petroleros. Y usted lo sabe. Y habla de qué es Haití. ¿Cuánta droga entra aquí de Haití? Que usted pueda tener evidencia. La mayoría de la droga que entra aquí entra con los barcos petroleros. Entra con los barcos petroleros que vienen de Venezuela. Porque el mayor centro de acopio de droga que tiene Sudamérica hoy es Venezuela. Y para eso que ha servido Petrocaribe. Para montar un andamiaje, una infraestructura del narcotráfico, de las guerrillas de la FARC y de los carteles colombianos, junto con lo que es Petrocaribe. Vayan a ver qué pasa en Jamaica. Cómo ha crecido. Donde quiera que está Petrocaribe, el acuerdo de Petrocaribe con las islas del Caribe, ha subido también el narcotráfico, el tráfico de drogas. Y es una coincidencia muy preocupante. Y tengo que decirlo con dolor, porque Petrocaribe es una buena idea para los países pequeños como el nuestro, frente a los retos que tenemos con los hidrocarburos. Pero esa infraestructura de Petrocaribe sirve para otras cosas también, para eso que estamos diciendo. Y Wilton Guerrero hace silencio. Y él sabe que toda esa droga de paya tiene que ver con Petrocaribe y con los nuevos empresarios de los combustibles del país, los nuevos importadores que del 98 para acá comenzaron a trabajar con la importación de combustible. Pregunten por qué la orden de matar a González y González salió del Palacio Nacional. No de la policía, del Palacio Nacional. No de Figueroa Agosto, del Palacio Nacional. Y entenderán lo que estoy diciendo. Entonces lo que estamos jugando aquí es permanentemente con fuegos de artificio, enseñar a todo el mundo que estamos haciendo muchas cosas y en la realidad no estamos haciendo nada. ¿Por qué tenemos un general hoy, jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, declarado culpable, él mismo se declara culpable de narcotráfico? Y era Quirino, era Figueroa Agosto. Y eso es lo que está provocando a muchos políticos dominicanos. Esa declaración de culpabilidad de generales del país que están y altos oficiales que han sido pedidos, que han pactado con la justicia norteamericana. Han pactado y han dicho los políticos y los dueños de empresas que les sirvieron de soporte.
Y son esos pactos que tienen a muchos políticos intranquilos, porque no pueden explicar sus villas en casa de campo con 19 espacios para que entren botes a sus villas. Y saben que Toño Leña, Figueroa Agosto, el Gordo Almonte Reyes, esa gente pactó con la justicia norteamericana y dio las informaciones. Y eso es lo que va a derrumbar muchos castillos que tenemos en este país. Muchos santos bajarán de los altares. Muchos santos tendrán que bajar de los altares. Y son esos expedientes internacionales lo que tiene a mucha gente intranquila y le han tenido que doblar el pulso a Danilo Medina. Es ese compromiso de Danilo Medina con mucha gente ligada a delitos internacionales lo que ha obligado a Danilo Medina a todos estos pactos que ustedes han visto con el asunto de la naturalización. Y nos están vendiendo a nosotros fuegos artificiales, muchos titulares de control y helicópteros con rayos infrarrojos. ¿Y por qué entonces compramos? Si nosotros con 2 helicópteros podemos manejar el mar dominicano, ¿por qué 2 helicópteros donde gastamos cerca de $2 millones en equipamiento? Helicópteros B, seguro que lo donó los Estados Unidos y lo equipamos nosotros. ¿Por qué gastar $83 millones en Tucanos? ¿Por qué gastamos $83 millones en Tucanos? Si con 2 helicópteros tenemos el asunto bajo control, equipado con rayos infrarrojos y todo, ¿para cuál de noche? ¿Por qué gastamos $83 millones en Brasil con los Tucanos? Porque alguien quería meterse en los bolsillos 38 o 35 millones de Tucanos. 38 o 35 millones de Tucanos en los bolsillos. Por eso compramos los Tucanos. Para meternos 38 millones de Tucanos en los bolsillos. Si los helicópteros es la panacea, es la solución, ¿por qué compramos los Tucanos? Porque queríamos 38 millones de Tucanos en las cuentas de nosotros. Y esa pajarera la queríamos en el patio de la casa de nosotros. Permítame cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. La Refinería Dominicana de Petróleos es una institución que se maneja, se administra en permanente conflictividad y delictividad. En la refinería convergen los conflictos y los delitos. En la administración. Es la misma administración que promueve los delitos y promueve los conflictos. Esa es la nota. Eso es lo que exhibe la Refinería Dominicana de Petróleo. Esta semana hubo que militarizar otra vez la Refinería Dominicana de Petróleo. Hemos tocado el tema de la geopolítica de los hidrocarburos en nuestro país. Tenemos una gran susceptibilidad a nivel del mercado de combustibles. Tenemos una debilidad, tenemos un riesgo externo y un riesgo interno con los combustibles.
Es nuestro deber desde la política estar advirtiéndole al país ese riesgo en forma cíclica. Fíjense que cada mes tomamos un día para tocarle a ustedes el tema de los combustibles. Hay un riesgo internacional, que es Venezuela, que en cualquier momento esa olla de grillo explota, explosiona, y no sabemos, no podemos medir las consecuencias de esa explosión, pero eso sucederá tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde. Pero tenemos un riesgo montado en la misma refinería de petróleo. Hay robo de combustible con el conocimiento de la administración. Hay robo de combustible. Hay contrabando de combustible financiado, impulsado por la propia administración de la refinería dominicana de petróleo. Se roba combustible para mandarlo al mercado privado a negociarlo en competencia desleal con la gente que paga sus impuestos e importa pagando todos sus aranceles. Auspiciado por el poder político, por el sistema político, ese robo en la refinería. Hay problemas con quienes transportan el combustible, con los transportistas. Hubo que militarizar la refinería para garantizar el despacho de combustible. Y le preguntamos, ¿así se administra una empresa tan sensible? Señores, el petróleo es de demanda inelástica. Con el petróleo ningún país del mundo se juega. O sea, con los combustibles no se puede jugar. No podemos tener los combustibles sujetos a lo que le da la gana a un presidente de la refinería, sujeto a lo que le da la gana a un líder sindical. Este país no puede estar pendiente de un tal Morillo y de un tal Pelucho Jiménez. El presidente no debe aceptar eso. Este país no puede estar sujeto a lo que un día le dé la gana a Pelucho Jiménez o lo que otro día le dé la gana a un tal Morillo. Si ya tenemos bastante con Juan Gutiérrez, Antonio Marte y esas otras cosas que tenemos ahí. Ahora tenemos el agregado Morillo, que es quien decide en este país cuándo el país puede recibir combustible y cuándo no. O tenemos un Pelucho Jiménez, un desabejado, que solo puede administrar la refinería con guardia. Entonces, pongan el ministro de las Fuerzas Armadas como presidente de la refinería y se acabó esa vaina. Pongan a un guardia, a un general como presidente de la refinería y se acabó eso. Porque si vamos a vivir así, que para todo tenemos que buscar la guardia, para resolver un problema tan sensitivo como es los combustibles, entonces tenemos problemas de visión política. Porque no podemos estar usando guardias para obligar y para garantizar el transporte, el suministro de combustible. Así no se gobierna un país. Los combustibles son de demanda inelástica. Están bajo el control del Estado siempre. Así no. Aquí decide Morillo cuando la gente recibe combustible o no. Doblega, juega con un negocio, oiga lo que estamos diciendo, de más de 250,000 millones de pesos al año, un tal Morillo o un tal Pelucho Jiménez, decidiendo sobre un negocio de más de 250,000 millones de pesos al año, un tal Morillo y un tal Pelucho Jiménez. Del temperamento de ellos depende ese comercio de 250,000 millones de pesos cada año, que es lo que representa la importación de combustible en este país. Y eso está en manos de Pelucho Jiménez y del señor Morillo, del presidente del sindicato y del presidente de la refinería. Dos presidentes.
el del sindicato y el de la refinería son los que deciden lo que pasa ahí. Así no se puede. Se roban los combustibles con el conocimiento de él. Él sabe quiénes lo hacen. Él sabe quiénes lo hacen y quiénes se benefician de eso. Sabe quiénes contrabandean esos combustibles. Y no hace nada. No hace nada. Porque tiene que chocar con el comité político del PLD. Vamos al último tema del programa de hoy. La portada del periódico El Día y el periódico El Diario Libre de hoy ha sido muy generosa con el presidente. Los 25 años de Educa, Acción Empresarial por la Educación, doña Elena Vilella y el presidente Medina. Hay en Elogios cuántos halagos, cuántos halagos. Y dice la presidenta de Educa que ella aboga por una calidad de la educación. Acción Empresarial por la Educación aboga por una calidad en la educación. Un solo tema le voy a decir, libros. Se puede hablar de calidad en la educación cuando el Estado es incapaz de controlar los precios de los libros de texto. Se puede hablar de calidad en la educación cuando eso está sucediendo. Cuando aquí estamos comprando los libros hasta 250% más caros que en todos libros similares en la región. Se puede hablar de calidad de la educación en ese sentido, doña Elena. Y son ustedes los empresarios. Son ustedes los empresarios quienes van por el presupuesto, los dueños del 4%, son ustedes, los que venden la varilla, el cemento y las arenas para las construcciones de aulas, que es lo único que el gobierno entiende por educación, construcción de aulas. Se puede hablar de calidad de la educación cuando se tiene eso como norte. Sacar el mayor provecho de la educación dominicana. Vayan a las universidades privadas para que vean los abusos en precios por crédito que allí se cometen. En inscripción, reinscripción. Todas las comisiones que se cobran en las universidades privadas de este país. Y usted está hablando de calidad de la educación. Con una educación privada cara y mala. Con una educación privada cara y mala. Y ni hablar de la educación pública. Usted es capaz de hablar aquí que usted aboga por la calidad de la educación. Con una educación superior, educación universitaria privada, mala y cara. Y engañosa, fraudulenta. Y usted está hablando de educación. Y se ven halagos al presidente, diciendo que ha cambiado la educación dominicana con Danilo Medina. ¿En qué ha cambiado? En aulas, en comida, en desayuno. ¿Quién le dijo a usted que eso es educación? Eso es educación para ustedes, con los pingües beneficios que están sacando de este presupuesto, 109.000 millones de pesos. Y las grandes comisiones que tienen con el negociazo de los libros, oficiales y privados. Vayan a ver los útiles. ¿Quién está hablando de útiles hoy, a 13 días de comenzar el año escolar? ¿Quién está hablando de libros en el país? Nosotros solamente. Solo nosotros. Porque ese es el secreto mejor guardado hoy. Ni el presidente de la Cámara de Diputados ha podido reivindicar lo que dijo el año pasado. Ni el presidente de la Cámara de Diputados, todos esos diputados babosos
que hablaron de libros y que hablaron de mafia en los libros y de carteles en los libros, se han metido la lengua, usted sabe en dónde. Se le olvidó lo que dijeron el año pasado. Y seguiremos insistiendo en los libros de texto. Seguiremos insistiendo en eso. En ese negocio de 12.800 millones de pesos que fomenta el Ministerio de Educación en este país. Para ustedes, doña Elena. Para ustedes, los del sector privado. Ese abuso. Con precios hasta de un 250% más caro que en cualquier país de la región. 250% más caro que cualquier país de la región estamos pagando los libros de texto en este país. Y usted me está hablando de calidad de educación. Usted no tiene que tener problemas para comprar los libros de sus nietos, porque sé que sus hijos ya, usted no le compra libros. De sus nietos usted no tiene problema para comprarlo, porque con lo que le deja a TEC, usted tiene. Por eso usted habla de la educación así en el aire y tan bonito. Acción empresarial por la educación, educa. Un lobby empresarial para la educación. Y la gente piensa que ustedes son gente buena. La gente piensa que todo eso es buena voluntad y que eso es solidaridad con la educación. No entiende que es negocio lo que ustedes buscan con la educación. Y convierten la educación en lucro y la pedagogía en bien, en ganancia. Así ustedes entienden la pedagogía. Entienden la pedagogía como fuente burocrática, como fuente de hacer burocracia, de lo que ustedes tienen en Educa. Fomentar una burocracia privada, bien paga, y el lucro que buscan para las empresas que tienen sus inversiones en educación universitaria o en educación privada. Ese es su trabajo, esa es su política. Y esa bola de plata, perfecto, celébrenla y váyanse en tributarle loas a Danilo Medina. Al final sabremos qué se ha hecho con la educación en este país y para qué ha servido el 4%. Al final lo vamos a saber. Se sabrá, porque estamos insistiendo en lo mismo. El 4% es un fraude como se está manejando. Un fraude educativo, pedagógico y un chantaje intelectual. Y usted es parte de eso. Pusieron a mucha gente a andar con sombrillas amarillas para ustedes cogerse unos cuartos en este país. Para que los políticos se cogieran unos cuartos construyendo aulas y ustedes se cogieran unos cuartos vendiendo libros hasta un 250% más caro. Porque nada de eso ha cambiado. El 4% no ha servido para que el Estado Dominicano convoque a 4 o 5 impresoras dominicanas, reproduzcan estos libros, como ha hecho Brasil. Que Brasil lo ha hecho hasta con las patentes médicas de salud, farmacológicas. Todas esas patentes, Brasil la ha hecho pública, a producir genéricos de buena calidad. Aquí los libros deberían ser genéricos de buena calidad, no importa las marcas que sean. Dale un tiempo. Y si hay que retribuir, se retribuye. Pero se ponen convocar a imprensas nacionales para que sean las que tengan la responsabilidad de editar los libros. Y no es maldito monopolio que ustedes han mantenido ahí. Para que este país pueda conseguir libros baratos, en manos de la gente pobre, para que esta gente pobre se pueda educar. Nos veremos esta tarde a las 5.